vamos a dar pantalla a Humberto Guevara Alarcón, que está en Colombia. Contanos también cómo dedicaste a la podología. Adriana, a ver, les comento. Yo soy fisioterapeuta. Realicé estudios de fisioterapia en la Universidad Nacional de Colombia, con sede en Bogotá. Y pues ejercí mi profesión por mucho tiempo. Se presentó la oportunidad de realizar un diplomado en el área de podología que dictaba la Escuela de Medicina Juan N. Corpas, aquí de Bogotá. Fue completamente presencial, de muy buen nivel, y me animé a realizar este diplomado y me enfoqué hace aproximadamente unos 8 años al estudio y al ejercicio pues del área especialmente enfocado en la rehabilitación podal. Entonces vine trabajando en una clínica del pie aquí en Bogotá durante 5 años, hasta antes de iniciar la pandemia, que la empresa se vio en la obligación de cerrar temporalmente los servicios por efecto de la pandemia. Y en la actualidad, pues me encuentro desenvolviéndome en forma privada. Ese fue el enfoque de dirigirme hacia la podología. Entonces te dejamos con tu tema, ¿sí? Listo, entonces vamos a iniciar entonces la presentación. Espero que pues sea de mucha utilidad para todos nosotros que nos hemos enfocado en el estudio y el ejercicio de la podología, que es un tema de nunca acabar en la parte de investigación y de estudio. Pues es uno de los motivos que nos ha llevado a enfocarnos por esta área, el que nos obliga a estar en continua actualización y en continuo estudio. Es el tema que yo les voy a presentar, que espero que sea de su completo interés y que nos deje mucha enseñanza, es acerca del neuroma de Morton. Si vamos a la definición, el neuroma de Morton básicamente lo definimos como la presentación de una neuritis que se presenta en uno de los nervios interdigitales o intermetatarsianos, especialmente el nervio que transcurre entre el tercero y cuarto espacio metatarsiano, con una incidencia más o menos del 75% comparativamente con la neuritis que se presenta en los otros espacios, que es apenas del 17%. ¿De dónde viene el nombre de Morton? Que nos llama la atención de dónde proviene el nombre Morton. Entonces, hubo un médico en Filadelfia, en los Estados Unidos, hacia el año 1876, que se interesó mucho por el estudio de esta patología, que notaba en su consulta, y se fue a investigar sí, básicamente a estudiar este caso que se presentaba a nivel del antepié, y ahí pues permaneció el nombre de Morton. De ahí viene el nombre de neuroma de Morton, básicamente. Entonces, si recordamos, pues básicamente se trata de una inflamación de la envoltura del nervio que transcurre a nivel de los espacios metatarsianos, intermetatarsianos, especialmente del tercero y cuarto espacios. Vamos a ver cuáles son las causas más comunes de la presentación del neuroma de Morton o del neuroma interdigital. Entonces, básicamente tenemos en primer lugar el calzado, el tipo de calzado. Por eso de aquí vemos que el neuroma es más frecuente en el sexo femenino. ¿Por qué? Por el uso de los tacones y la punta estrecha, que nos lleva a realizar una compresión de estos espacios y como consecuencia
la adquisición de este tipo de neuroma. Entonces, en primer lugar, el tipo de calzado. Y se presenta más que todo en el sexo femenino. Otras causas tenemos el alus valgus, que vulgarmente llamado juanete, que también es un factor que al empujar los siguientes metatarsianos nos hacen compresión de los nervios interdigitales. El pie plano también es un factor de causal, el pie cabo, y vemos otras causas dentro de, que llamamos más que todo de causas de tipo extrínseco, o sea que la causa está fuera del pie. Dentro de esas causas extrínsecas vemos que los acortamientos de los nervios, de los músculos de la pierna, o sea, de los gemelos, el sóleo, y acortamientos del tendón de Aquiles, son también algunas veces son causas también de conllevar a la presentación de un neuroma de Morton. Los síntomas, ¿qué es lo que nos refiere a nosotros el paciente cuando llega a la consulta? Que, en primer lugar, lo que nos describe el paciente cuando llega al consultorio, a la consulta nuestra, es la presencia de dolor a nivel del antepié. Un dolor que si nosotros le preguntamos al paciente cómo lo podría describir, entonces nos dice, no, siento como un corrientazo. A veces nos dice, siento calor, quemazón a nivel de los dedos, del antepié. Algunos otros refieren calambres. Entonces, básicamente encontramos dolor a nivel del antepié, parestesia, sensación de corrientazo, calambres. Bueno, eso básicamente es lo que a nosotros nos describe el paciente cuando llega a la primera consulta. Entonces, una vez que sospechamos que nuestro paciente puede estar presentando este tipo de patología, tenemos algunas maniobras exploratorias manuales para irnos haciendo una idea si estamos frente a un paciente que presenta un neuroma de Morton. Dentro de estas pruebas diagnósticas tenemos, dentro de algunas, el signo de Mulder, que dice que con el paciente en posición de cúbito supino, al acercar los metatarsianos, como vemos aquí en la figura, al hacer una compresión transversal, no sé si alcancen a ver allí bien, con nuestra mano derecha hacemos compresión, al tiempo que con el pulgar de la mano izquierda y el índice estamos realizando una compresión del espacio. Aquí vemos entre tercero y cuarto espacio, y allí vamos a desencadenar el dolor, y el paciente pues nos lo va a referir. Algunas veces cuando nosotros hacemos la compresión con el pulgar en la parte plantar, como vemos aquí en la figura, si nosotros hacemos compresión desde la región plantar hacia la región dorsal, con el pulgar podemos escuchar un clic. Esto no se presenta en todas las veces. En algunas veces escuchamos o se oye un clic que es producido por el desplazamiento del neuroma dentro del espacio intermetatarsiano. Esas parestesias, esta sensación de adormecimiento generalmente se irradia hacia las falanges distales de tercero y cuarto dedos. El signo de Mulder. Otra maniobra exploratoria es con nuestro paciente lo colocamos en posición de pie, en bipedestación, y vemos que hay una separación en el espacio interdigital del que se encuentra afectado, como podemos ver en esta gráfica, en esta diapositiva. Vemos cómo se nos separan los deditos. Ese también es un signo sugestivo. Ahora,
Esto en cuanto a las pruebas que hacemos nosotros, manuales exploratorias. Si ya definitivamente tenemos la sospecha de que estamos frente a un neuroma de Morton, pues el siguiente paso es acudir a las imágenes diagnósticas. Yo no he querido aquí colocar los rayos X, porque por lo menos en nuestro medio los rayos X los utilizamos muy específicamente para lesiones de tipo óseo. Cuando encontramos frente a lesión de tejido blando, preferimos otro tipo de exámenes, aunque hay médicos radiólogos muy versados que con una simple placa de rayos X nos pueden hacer un adecuado diagnóstico de un neuroma. Pero es más específico y más exacto. Lo que pasa es que, a ver, en nuestros países, o por lo menos hablo en mi medio, en mi país, las pruebas de resonancia, como estamos mostrando en esta diapositiva, son de alto costo. El costo es alto, entonces, en lo posible, tratamos de que con una simple ecografía o con una simple placa de rayos X podemos llegar a un diagnóstico de un neuroma de Morton. Pero aquí he querido pues colocar algunas diapositivas de ejemplos de resonancias magnéticas mostrándonos la presentación de neuroma interdigital. Dentro de las otras pruebas diagnósticas, qué pena, está la ecografía de tejido blando. Me pasaba por alto, la ecografía es un examen muy fiable para hacer diagnóstico en lesión de tejido blando, como son los neuromas. Yendo hacia el tema del tratamiento que realizamos para la presentación del neuroma, yo lo hemos dividido por protocolo en dos áreas, que es el tratamiento conservador y el tratamiento invasivo. Dentro del tratamiento conservador, el primer paso que nosotros debemos indicar a nuestro paciente o a nuestra paciente es definitivamente el uso de un calzado apropiado para realizar una descompresión de esos espacios. Entonces, eso es lo primero que debemos hacer. Algunas veces recurrimos a la utilización de plantillas, lógicamente previa una adecuada valoración biomecánica, tanto en estática como en dinámica de nuestro paciente, para que esas plantillas sean de tipo personalizado y adecuado para el problema que presenta. Las órtesis también son muy útiles para realizar la corrección o la descompresión de estos nervios. Bueno, medios físicos. Cuando nos referimos a medios físicos, se hace el tratamiento desde el punto de vista fisioterapéutico, de rehabilitación. Dentro de los medios físicos, pues, utilizamos calor, utilizamos hielo, frío terapéutico, utilizamos ultrasonidos, que son muy útiles para manejar este tipo de patologías. Esto dentro de los tratamientos conservadores. Dentro de los tratamientos que llamamos invasivos, entonces he incluido las infiltraciones directamente al nervio, que definitivamente por los últimos estudios que se han realizado, anteriormente se utilizaban mucho los corticoides al realizar este tipo de infiltración, pero se ha determinado que son supremamente agresivas para tendones y pues todas las consecuencias o efectos secundarios que tienen los corticoides. Entonces aquí en Colombia se está utilizando mucho el ácido hialurónico como un medicamento para realizar este tipo de infiltración. Otras maniobras son las microelectrólisis. Creo que en Argentina y en Chile utilizan mucho estos procedimientos. No, aquí en Colombia, la verdad, no mucho. Las microelectrólisis percutáneas. Y
Y lo otro, pues ya definitivamente cuando no logramos un buen éxito con nuestros tratamientos conservadores, ya el último recurso es la cirugía. Aquí se me ha pasado por alto algunas terapias de medicinas complementarias o terapias alternativas que también se utilizan mucho en nuestro medio, como son la acupuntura, la terapia neural, la electroacupuntura, para manejar los problemas de neuroma que podemos encontrar. Pero básicamente esa es la forma como nosotros estamos manejando en nuestro medio los problemas de neuroma. Nosotros esperamos que con un tratamiento conservador bien realizado y con un buen seguimiento se consiguen unos efectos y unos resultados excelentes. Es muy raro el paciente que finalmente pueda terminar en tratamientos más invasivos como es una cirugía. No sé si se me haya pasado algo por alto, pero pues he tratado de mostrar la patología del neuroma de Morton de la forma más abreviada y que sea lo más comprensible. No sé, Adriana, si tengan algún tipo de preguntas. Vamos a hacerte las preguntas, entonces. En este momento, nos hablaste de las infiltraciones. ¿Con qué serían las infiltraciones? Sí, como te comentaba, estamos utilizando, bueno, hago claridad en algo. En mi país, para poder realizar este tipo de procedimientos invasivos, se requiere que la persona sea un médico titulado. Aquí no cualquier persona puede realizar este tipo de procedimiento y si lo realiza puede estar en líos legales graves, pérdida de su registro, etc. Entonces, esos procedimientos invasivos están limitados solamente al médico y especialmente médicos especialistas y que tengan algún entrenamiento en este tipo de realización de procedimientos. Y pues básicamente se está realizando en la actualidad, como les comentaba, con ácido hialurónico, preferiblemente que los corticoides. ¿Se puede utilizar el colágeno, por ejemplo? Mira que no, en nuestro medio no utilizamos colágeno. Sí, se utiliza colágeno para manejar otro tipo de patologías, pero en lesión de tipo neurítico, neuroma, no estamos utilizando colágeno. No. Acá hay unas preguntitas. Dice Liliana para todos. Buenas noches, muy claro todo. Hace 5 años me diagnosticaron neuroma de Morton mediante resonancia magnética y pude aliviar el dolor modificando mi calzado. ¿Qué recomendarías vos? ¿Qué correcciones se pueden hacer en el calzado? O introducir algún tipo de ortesis. ¿Qué tipo de ortesis también podría ser? Bueno, como yo les comentaba, todo tiene que estar soportado con un adecuado examen biomecánico de mi paciente en forma individual. O sea, yo tengo que individualizar mis casos para poder manejar. Pero si vamos a generalizar, nosotros lo que recomendamos ante la presentación de esa patología es el uso de un zapato amplio que nos descomprima los espacios intermetatarsianos. Básicamente es eso, Adriana. Ninguna corrección, por ejemplo, en el talón, en el taco, en la suela, por ejemplo. Y esta patología se da solo en adultos, en niños, puede darse en algunos lugares. ¿Qué nos recomendarías vos? ¿Qué nos decís? Sí, no, el problema lo podemos ver tanto en personas, en niños, en personas jóvenes, como en adultos.
como yo les comentaba al comienzo, es más frecuente que se presente en el sexo femenino por el uso de tacón alto y de punta estrecha. Entonces, lógicamente, si nosotros al realizar nuestra valoración encontramos que además de haciendo las pruebas diagnósticas encontramos que puede haber otras alteraciones a nivel del talón o a nivel del tendón de Aquiles, o encontramos que la causa puede ser un pie plano, pues tenemos que recurrir al uso de las plantillas o órtesis adecuados que nos ayuden a corregir el problema y vamos a solucionarlo. Claro que sí. Como fisioterapeuta, ¿qué recomendarías vos, por ejemplo? ¿Qué tipo de actividad física, postura ideal hacia el paciente, ¿no? O sea, como fisioterapeuta, ¿qué harías vos? ¿Qué le indicarías al paciente? Nosotros, en nuestro caso también. Bueno, en mi experiencia, cuando yo me encuentro frente a un neuroma, yo lo primero que le sugiero a mi paciente, o lo que aconsejo a mi paciente, es reposo. Buscando que esa área repose, se desinflame y ese nerviecito responda. Básicamente es un proceso inflamatorio. Si yo pongo a mi paciente a hacer ejercicio en un proceso agudo de un neuroma, lo que voy a hacer es aumentar el dolor. Entonces yo dejo unos días de reposo, puedo colocar un elemento que por ejemplo, los vendajes neuromusculares son muy útiles también. Yo sé que en Argentina los utilizan muchísimo. Nos ayudan cantidades, pero inicialmente lo que yo personalmente recomiendo es reposo, zapato amplio y reposo. Más bien de pronto le aconsejo a mi paciente sumergir sus piecitos en un recipiente con agua tibia y con algún tipo de sal, de sulfato de magnesio, las salecitas que nos van a ayudar a desinflamar. Una vez que ya ha salido del cuadro agudo, entonces sí voy iniciando un proceso de rehabilitación en forma gradual, de pronto colocando a mi paciente a hacer un trote muy suave en césped, no sobre concreto, en césped, muy suave, y de a poco voy llevando a mi paciente a una mejoría. Básicamente así lo manejamos, Ariana. ¿Puede esta patología confundirse con otra patología? Por ejemplo, qué sé yo, un dolor reumático, otro tipo de patología, por ejemplo, la fascitis plantar, o la fascitis es un principio de este neuroma de Morton. ¿Qué nos decís? Sí, lógicamente que podemos confundirnos en el diagnóstico inicial y poder llegar a sospechar que puede haber una artrosis de la articulación metatarsofalágica, puede haber un problema de gota, podemos confundir, pero de ahí que los medios diagnósticos nos aclaran totalmente el diagnóstico. Tenemos que apoyarnos definitivamente en las imágenes para aclarar el diagnóstico, Ariana. Ajá. Y si se confunde con esta patología, por ejemplo, ¿cómo harías? ¿Qué test le harías? ¿O cómo lo diferenciarías? Ya que hablamos de confundir, hablaríamos también de diferenciar, ¿no? Entonces. Ok. Sí. Bueno, si yo encuentro un proceso inflamatorio a nivel articular, vamos a poner el ejemplo entre la articulación metatarsofalange, con la primera falange,
vamos a encontrar las cabecitas metatarsianas inflamadas y dolorosas a la palpación, además dolorosas durante la marcha del paciente. Eso nos va a permitir hacer un diagnóstico diferencial y lógicamente el manejo sería distinto. El manejo sería completamente diferente. Tengo que hacer nuevamente una valoración adecuada de tipo biomecánico, como les comentaba, tanto en dinámica como en estática, para saber qué tipo de corrección voy a realizar para que esa articulación repose y esa articulación mejore. Allí podemos también sustentarnos en tratamientos tanto de tipo fisioterapéutico, como son los medios físicos, como con algunas terapias alternativas. La acupuntura, la moxibustión, también es muy útil para manejar este tipo de dolor cuando son dolor de tipo articular. Y, y con el especialista podemos también apoyar y quizás con algunas infiltraciones de estas articulaciones se mejora muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sí, Adriana. Adriana, buenas noches. Yo después quiero hacer un par de preguntas. Ah, bueno, te escuchamos. Estoy manejando, pero bueno. Si te vemos, Ya te vemos en el auto. No. Yo acostumbro también eso, hay que tener cuidado. Preguntá vos primero, después pregunto yo, no hay problema, dale. Dale, querido Gustavo. No, Adriana y a Humberto, ¿cómo empieza esto? ¿De qué viene esto? O sea, del mal apoyo, de la presión del calzado. ¿Y qué puede provocar que podamos darnos cuenta? También esa abertura del espacio, eso lo estuve mirando y sí. También un vencimiento metatarsal puede ser. Sí, sí, pero no te entiendo directamente la pregunta, qué pena. No. La pregunta es, ¿cómo empieza esto? ¿Cómo es? ¿Cuál es el inicio, no? ¿De qué viene? El inicio, Claro, el inicio, Ahí. dolor. Básicamente el inicio es dolor. Dolor. ¿E inflamación también? Básicamente el primer síntoma es dolor. Lo que nos refiere a nosotros el paciente es dolor. Sensación de parestesia, adormecimiento, sensación de quemazón en los espacios, pero básicamente el primer síntoma es dolor. Perfecto. Eso es lo que me Gracias, refiero. Humberto. Dolor. Muchas gracias, Humberto. Dolor. Gustavo. Humberto, buenas noches. Un gusto conocerte. Lamentablemente no pude escuchar la charla porque estaba con pacientes y ahora estoy volviendo del consultorio, estoy manejando, pero tengo un par de preguntas que hacerte. Con respecto a un paciente deportista, en este caso una jugadora de vóley, que sufre, sabemos que el vóley es un deporte de alto impacto y de pronto, bueno, el esto de saltar, caer, se le puede llegar a producir este neuroma de Morton. El consejo tuyo sería bajar el gesto deportivo, de pronto reposo, hielo. Tú lo has dicho, Gustavo. Gustavo, saludos primero que todo. Un gusto. Oye, sí, qué pena que pasé por alto que uno de los factores que nos damos cuenta, especialmente en deportistas, es los movimientos repetidos pueden ser también causa de un neuroma de Morton. Movimientos repetitivos. Y Bien. Las personas que practican danza, ballet, también sufren mucho este tipo de problema. Claro. Mucho de este tipo de problema. La persona generalmente también cuando ha permanecido mucho tiempo o permanece mucho tiempo de pie por su trabajo, también algunas veces pueden desarrollar un neuroma de Morton o un neuroma interdigital. Bien. Sí. Bueno, es más propenso quizás por la propia presión del arco anterior a aquellas personas
que tienen pie cabo, que utilizan mucho taco alto, hay retracción del tendón de Aquiles, y bueno, hay mucha presión sobre las cabezas de los metatarsos, y quizás podemos llegar a confundir una metatarsalgia con un neuroma de Morton. Total. Normalmente siempre se da entre la cabeza del segundo y el tercer metatarsiano, pero también se puede llegar a dar entre el tercero y el cuarto, ¿correcto? Sí. Sí, perfecto. Perfecto, bien. Pues hay unos estudios. Dime. Susana Longo nos dice, diferencia del dolor entre la fascitis plantar y el neuroma de Morton para poder hacer un diagnóstico diferencial. Eso te había preguntado también antes lo mismo, pero lo volvemos a repetir. Sí, sí, te escucho, no, te escucho. Sí, claro. Yo mostré al comienzo algunas pruebas diagnósticas, el signo de Mulder, si recuerdan, cuando realizamos una compresión transversal del antepié agregado a una compresión con el pulgar de la zona que me refiere el paciente, voy a sospechar un neuroma de Morton al hacer la presión desde la parte plantar hacia la región dorsal, haciendo presión con el pulgar, se va a reflejar el dolor. Cuando nosotros estamos frente a, o sospechamos una fascitis plantar, pues realizaremos otro tipo de pruebas diagnósticas para hacer la diferenciación. Sí. Mi última pregunta, Humberto. ¿Cómo me hace mucho ruido el tema del neuroma de Morton, inflamación, dolor, algo muy neurálgico, y cómo de pronto puede actuar o reaccionar un paciente diabético que tiene poca sensibilidad? Uy, caramba, ahí sí nos enfrentamos a algo delicado, porque al hacer este tipo de pruebas manuales diagnósticas pueden resultarnos completamente negativas. Ajá. Por el problema de lo que tú acabas de decir, de la pérdida de la sensibilidad del paciente diabético. Pero si nosotros llegamos a sospechar, definitivamente tenemos que apoyarnos en los medios diagnósticos para aclararlo. Pero sí, ese sí es un problema. Si se corta, chicos, si se corta, entonces nos volvemos a conectar con el mismo link, ¿saben? Listo. Muchísimas gracias por tu atención, ¿eh? Con gusto, nos volvemos Gustavo. a conectar con el mismo link, porque me queda un minutito, ¿sí? Listo. Bueno, así que bueno, perdón que los interrumpí, pero... Estamos hablando del paciente diabético, que fue la pregunta que hizo Gustavo. Yo les comentaba que cuando estamos frente a un paciente diabético se nos complica todo esto. Se nos complica terriblemente por los problemas de pérdida de la sensibilidad. Entonces las pruebas manuales diagnósticas, pues allí pierden mucho su validez. Ya no van a ser tan válidas. Allí tendríamos más que apoyarnos en todos los medios diagnósticos tipo resonancia, tipo ecografía. Yo no sé si allí también les llaman ecografía o ultrasonografía, no sé cómo lo llaman en Argentina. Lo que no dijimos es que, por ejemplo, hablaste de las infiltraciones, etcétera, pero por ejemplo, geles que sean sensibilizantes o cremas, por ejemplo, desinflamantes, etcétera, ¿se pueden aplicar? ¿Qué cremas se pueden aplicar? O sea, allí... Claro, claro que sí. Buena pregunta, Adriana, buena pregunta. Claro que sí. Aplicamos geles antiinflamatorios, de los antiinflamatorios no esteroideos. Hay una gran variedad, mucha variedad de geles que son muy útiles, muy útiles. A mí personalmente, pues hablo a título personal, me gusta mucho un producto, yo no sé si en Argentina, en Perú, en Chile, ustedes hayan oído hablar del laboratorio GEL de Alemania.
gel. Ajá. ¿El nombre se puede dar? Bueno, no sé si habrá acá en Argentina, pero, Bueno, pero nos podés dar un pantallazo de alguna crema o algún gel que sea mentolado. Sí. ¿Qué ofreces, por ejemplo? ¿Qué decís? No, claro, claro que sí, y son muy útiles y el paciente se beneficia mucho de la utilización de estos geles antiinflamatorios en forma de masaje circular dentro de los espacios. Son excelentes para el manejo de este tipo de problemas. Son muy buenos. Muy buena pregunta, Adriana. Ajá. Muy bien. Tuve una paciente que me contó que le habían hecho un tratamiento, esto escuchen para que vean, que un fisioterapeuta primero le hizo unos masajes con un gel, una crema, etc. Y después le hizo un yeso por 3 días. ¿Qué comentás sobre eso? Porque yo me quedé azorada, porque la verdad que es la primera vez que escucho, pero he visto inmovilizaciones para úlceras, porque yo como cuando trabajaba en el hospital de clínica se hacían yesos. Por eso, aparte como era un fisioterapeuta conocido, entonces justamente, entonces quería ver qué pensabas vos de eso, ante un neuroma de Morton, porque la verdad yo lo había visto para úlceras, pero no en un neuroma de Morton, que es más profundo. Sí. Le colocó, bueno, yo preferiría, en vez de utilizar un yeso, utilizar una ortesis de silicona. También, pero bueno. Pues yo como podólogo también. Soy preguntona. No, sí, claro, yo preferiría utilizar una órtesis de silicona por un yeso, claro, en vez de un yeso ya. Me parece que ya utilizar un yeso ya es, no sé, lo siento ya como muy agresivo. Pues voy a hacer una inmovilización. Pero con una órtesis de silicona sería suficiente. Pues ese es mi punto de vista. Claro. Y por ejemplo, ¿ustedes usan la silicona en masa? Por ejemplo, la silicona blanda, etcétera, para armar o no, allá en Colombia. ¿Cómo usan? ¿Qué utilizan, por ejemplo, en este caso para rehabilitación del pie, etcétera? Sí. Bueno, yo voy a ser muy honesto y muy sincero en esta área. Me hice un seminario, un curso con el doctor Bazas. Aquí en Colombia, en Cali, dictó un curso sobre órtesis de silicona, pero les voy a ser muy sincero, yo no las utilizo. La verdad no. Lo que pasa es que No tienen las un utilizo. costo elevado también. Tienen un costo elevado, por un lado, y por otro lado, pues aquí las encontramos ya hechas. A mí me parece que, pues de mi punto de vista, que es bastante, pues es rentable porque una órtesis, vale. Pero primero que todo por los costos ay, ahora se me fue el nombre, tanto de la silicona como del catalizador y el tiempo que lleva, bueno, en fin. Aquí encontramos las órtesis ya hechas, órtesis ya realizada, entonces yo digo, ¿para qué me pongo a esto si ya la encuentro hecha? Pues no tan personalizada, sí, ya no tan personalizada, pero se encuentran órtesis muy adecuadas para manejar esas patologías. Pues mi punto de vista, poco me pongo yo a hacerla, la verdad, qué pena. Quiero hacer el comentario de que el podólogo fue muy claro con las explicaciones y también cómo utilizar los medios y bueno, y qué es lo que está permitido. Está muy bien, lo felicito. Gracias. Te agradezco, Yolandita. Bueno, en vista que... podríamos preguntarte qué tipo de ortesis le recomendarías, por ejemplo.
Básicamente una ortesis en puente básicamente nosotros siempre lo que buscamos en estas patologías es conseguir una separación y una descompresión del nervio interdigital. Entonces la ortesis tiene como fin realizar básicamente una separación interdigital. Eso es lo que yo busco con el uso de una ortesis. Básicamente, Adriana. Es eso. Ajá. Hay pacientes que usan las medias estas de compresión, pero no las quieren dejar porque en realidad tienen varices, etcétera. ¿Y es perjudicial para el neuroma de Morton o no? Si al colocarse las medias se reproduce el dolor, chao medias. Adriana, chao medias. Por un tiempo, ¿no? No digo definitivamente. Prefiero que deje sus piernitas en declive algún tiempo en forma diaria, pero si al colocar la media compresiva me va a reproducir el dolor, chao media por unos días. Ajá. Porque hay medias que son de una compresión muy fuerte y hay gente que las usa por indicación del plebólogo, por ejemplo, ¿no? Sí, pero por unos días la puede suspender porque si me agudiza el problema, me aumenta el dolor por la compresión que hace entre los espacios, yo la suspendo por unos días y esperando que no me vaya a hacer un problema vascular por unos días de dejar en reposo mi nervio. ¿Seguro? Una pregunta, Adriana. Sí. Por lo general, los que tienen neuroma de Morton son sobre todo choferes o quienes manejan automóviles, con el tema del freno y el acelerador. ¿Qué le recomendaría? Porque no puede dejar de trabajar. ¿Qué tipo de ortesis le puede recomendar para esa persona que por tema de trabajo, evidentemente, tiene el neuroma? Sí, mira, las órtesis de silicona son muy cómodas y la persona puede realizar su trabajo perfectamente con su órtesis puesta. No tiene ningún inconveniente. ¿Tú qué, tienes algo que agregar, Adriana? No, yo estaba escuchándote. Sí. ¿Alguna pregunta más? Bueno, chicos, entonces lo vamos a dar por terminado, porque si no hay ninguna pregunta más, Juan Carlitos, Gustavo, ¿quieren algo? Excelente, doctor, excelente y muy amable y muy específico en las explicaciones. Sí. Aparte de la hermosa Colombia, ¿no? Bueno, chicos, la semana que viene seguimos internacionales, va a estar Gloria Gómez con Alus Rigidus desde el Uruguay también. Bueno, los esperamos. Bueno, muchas gracias por estar y muchas gracias Humberto Guevara Alarcón. ¿Sí? Muchas gracias por la disertación. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches y muchas Chao. gracias por avisar. Gracias. Gracias.